Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Bendiciones. Gracias por acompañarnos un miércoles más a Discipulado de Niños. Vamos a empezar, no sin antes, a darle gracias a Dios por la oportunidad de poder volver a estar delante de estos micrófonos y poder llevar la bendita palabra de Dios hasta sus hogares. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por este día maravilloso, Padre. Gracias, Padre Santo, por la salud, Señor, por nuestra familia. Gracias, gracias, Padre, por proveer, Señor, todo lo necesario, Señor, en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor, por esta casa, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los radioescucha, Padre, que se conectan fielmente, Padre. Bendice también, Señor, a cada niño, Padre Santo. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre Santo. Sé tú, Señor, su guardador, Señor. Sé tú con ellos en todo momento, Señor, donde ellos se muevan, Padre. Que tu mano poderosa, Padre Santo, los guarde, Padre Santo, de todo mal, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Bendícelos, guárdalos, Padre. Que sigan, Señor, atesorando tu palabra, Señor, en su corazoncito, Padre Santo. Y gracias, maravilloso Dios, por esta nueva oportunidad, Padre, que me das de estar, Señor, detrás de estos micrófonos, Padre, para impartir tu bendita y hermosa palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que dirija, Señor, todo lo que se lleve a cabo, Señor, durante esta pequeña grabación, Padre. Que tú seas, Señor, guardando todo, Padre, desde el audio, Padre Santo, desde todo lo que se lleve a cabo, Padre, que tú seas bendiciéndolo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mí, Padre. Limpia mi boca, mis manos, Padre, mi corazón, Padre, para que tu palabra, Padre, fluya, Señor, poderosamente, Padre Santo. Gracias, Padre. Que sea tu Espíritu sobre mí, Padre Santo, dándome la gracia, la sabiduría, Padre, para exponer, Señor, el tema del día de hoy, Padre, dejando en tus manos, Padre, el tema para que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, y que no solamente seamos oidores, mi Dios, sino que seamos hacedores, Señor, obedientes a tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por este privilegio, Padre, porque es un privilegio servirte, Padre Santo, porque lo hacemos, Padre, porque te amamos, Padre, porque todo lo que hacemos, Padre, es para honrarte, para glorificar tu nombre, Padre, para que tu nombre sea exaltado y conocido, Padre Santo, por muchos lugares, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Sé tú, Señor, en este momento, Señor, llevando a cabo, Señor, todo lo que pongamos en tus manos, Señor, sea para la honra y para la gloria de tu nombre, Padre. Te dejo en tus manos, Señor, en esta tarde, Señor, el estudio, Señor, o el discipulado, de Señor, de los pequeños, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos Radio Escucha, queridos niños. Bueno, pues vamos a continuar viendo fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Hemos estudiado, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Y hoy vamos a estudiar benignidad y bondad, que también es una característica del fruto del Espíritu Santo. Característica, queridos niños, que también nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, también la tenía, queridos niños. Y si hijos, decíamos en la clase anterior, y si como hijos amados, tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Si Él es nuestro Padre, tenemos que parecernos a nuestro Padre. Nuestra referencia bíblica, tarea, mis queridos niños, leer nuestra porción bíblica, ¿vale? Los textos de nuestra lección del día de hoy están basados en Gálatas 5:22, Tito 3 al 5 y Efesios 4:32 y Miqueas 6:8. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Efesios 4:32. Escucha.
Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Efesios 4:32. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Efesios 4:32. Esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y bueno, nuestro objetivo de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, es que aprendamos que la benignidad y la bondad son cualidades que deben de caracterizar a todo creyente, porque Jesús es el reflejo de Cristo en nosotros, ¿vale? Por lo tanto, debemos actuar con bondad, con benignidad todos los días de nuestra vida, sin importar las actitudes de las personas hacia nosotros, ¿vale? Ese es el objetivo de nuestra lección, que aprendamos a ser bondadosos, que aprendamos a ser benignos con los unos con los otros, amar a nuestro prójimo como Dios nos los ha mandado, perdonar como Él nos ha perdonado, ser pacientes como Dios ha sido paciente y sigue siendo paciente con cada uno de nosotros, dar amor desinteresado a las personas. Y dijimos que para que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollar este fruto del Espíritu, sobre todo, debe de haber en nosotros primero amor, porque el amor nos hace, ¿verdad?, hacer las cosas por amor y con amor. ¿Eh? Además, dicen que el amor es sobre excelencia, ¿verdad? El amor sobrepasa a todos, porque el amor nunca deja de ser, queridos niños. Y además, porque el amor es Jesús. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos reflejar el Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque Jesús ya está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, queridos niños, y tenemos que aprender a trabajar la benignidad y la bondad con todos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con aquellos, dice la palabra de Dios, incluso con aquellos que no nos aman, ¿verdad? Que son malos con nosotros, ¿verdad? Pero lo que nos pide el Señor es que seamos benignos, bondadosos con todos los demás, ¿vale? Porque Él, porque también la benignidad y la bondad es el reflejo de Cristo en nosotros, ¿vale? Tanto debemos estar también dejando que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros este fruto que también es delicioso y que también necesitamos trabajar en él. Y bueno, hoy estudiaremos entonces estas dos características más del fruto del Espíritu Santo, que como les decía, son benignidad y bondad. Y para hablar de ellos utilizaré hoy un fruto muy rico que tiene una carne tierna y que su piel es aterciopelada. Es un poco ácido y también un poco dulzón. Y su color es entre naranja, amarillo, rosita y con toques rojizos. ¿Saben cuál es ese fruto? Sí, ya le atinaron qué fruto es. Además de que este fruto tiene todas estas características, tiene además un suave aroma. Huele delicioso, queridos niños. ¿Y saben cuál es? ¿Ya le atinaron? Bueno, pues es el durazno, o también conocido como melocotón. Esta fruta nos ayudará a diferenciar la bondad y la benignidad, queridos niños. Pero antes, quiero que escuchen una conversación de dos frutitas. Escuchen, pongan atención. Un día se reunieron dos duraznos, cada uno con diferentes características. ¿Quieren conocerlos? Veamos. Les presento a Durazano. Durazano, preséntate ante los niños. Hola niños, yo soy Durazano. Estoy muy sano, mi carne es dulce y mi aroma es fresco. Muy bien. También quiero presentarles a Durazmalo. Durazmalo, preséntate con los niños.
Hola niños, yo soy Durazmalo. Mi tiempo de ser un durazno agradable ha pasado. Ahora mi carne es blanda y sabe muy mal, y mi aroma es desagradable. ¡Wow! ¿Quieren saber qué le pasó a Durazmalo? Dejemos que sea él el que nos cuente cuál fue su estilo de vida, queridos niños. Escuchen con atención. Bueno, yo soy Durazmalo, estoy podrido. ¿Saben por qué, queridos niños? Porque cuando yo era joven, los demás duraznos me pedían favores y yo no los hacía. Cuando mis padres me decían que me portara bien, yo peleaba con los demás duraznos todo el día. Era irrespetuoso con todos los duraznos y hasta con mis padres. Mentía y tomaba todo lo que no era mío. ¡Wow! ¿Ya vieron lo que le pasó a Durazmalo, queridos niños? Todo por no ser benigno y bondadoso con los demás. Ahora escuchemos a Durazano. Bueno, yo soy un durazno muy pequeño. Me gusta ayudar a todos mis compañeros. Soy muy amable, soy muy amoroso y además me gusta ser muy misericordioso. Y sobre todo, quiero decirles algo, queridos niños, que yo no seguiré el ejemplo de Durazmalo. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero ser un durazno podrido. Espero que ustedes tampoco, queridos niños. Espero que también sean niños bondadosos, niños amorosos, niños amables con todos. En eso contestó Durazmalo. Todo esto me pasó por no ser un durazno lleno de benignidad y bondadoso, queridos niños. Así que no sigan mi ejemplo, queridos niños. ¡Wow! Bueno, pues estos fueron Durazano y Durazmalo, queridos niños. ¿Ya vieron cómo estos dos duraznos tienen dos características muy diferentes, queridos niños? Uno, ¿verdad? No le gustaba ayudar. Era rezongón, ¿verdad? Rezongaba a los padres, a los maestros, ¿verdad? Y además tomaba cosas que no eran de él. Y siempre estaba en pleitos con todos sus compañeros. Ah, pero tenemos también un ejemplo bueno. Tuvimos a Durazano, ¿verdad? Este durazno dice que era, aunque pequeño, ¿verdad? Le gustaba ayudar a sus compañeros. Era muy amable, muy amoroso, misericordioso. Ayudaba a sus compañeros. Muy diferente a Durazmalo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Y Durazano vivía contento, feliz, queridos niños, porque él sabía que estaba actuando correctamente. Y Durazmalo, pues vivía amargado, ¿verdad? Se había podrido su cáscara, ¿verdad? Había acabado su tiempo, pero había acabado su tiempo muy mal, ¿verdad? Y bueno, queridos niños, pues ahora presten atención a la clase de hoy para que no nos pase lo que le pasó a Durazmalo, ¿verdad? Vamos a trabajar benignidad y bondad, las, las cuales, queridos niños, son dos características que están íntimamente ligadas en nuestra relación con las personas que nos rodean. Además, se parecen mucho, pero no son iguales, queridos niños, ¿vale? Así como el durazano, ¿verdad? Y el durazmalo, ¿verdad? Eran iguales, pero estaban diferentes, ¿verdad? Había una clase de vida diferente de cada uno de ellos, ¿verdad? Pues así benignidad y bondad, ¿verdad? Son dos características que están íntimamente ligadas con nuestra relación con las personas. Y las dos tienen que ver con la compasión, con la misericordia, con la piedad, con la bondad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre bondad y benignidad? Bueno, la benignidad, queridos niños, tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien producido por el Espíritu Santo. Entonces, benignidad se desarrolla desde el interior, queridos niños. Es algo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, queridos niños, que nos hace hacer cosas buenas, actuar de buena fe con algunas personas, ¿verdad? Es algo que el Espíritu Santo está desarrollando dentro de ti, queridos niños. Algo que te hace sentir
que tienes que hacer las cosas bien, que tienes que ser amoroso con tus compañeros, que tienes que ser respetuoso con tus padres, con las personas mayores, que te hace sentir, ¿verdad? Que tienes que ser misericordioso con los demás, que te hace sentir que tienes que compartir con tus compañeros lo que tú tienes a la mano, ¿vale? Entonces la benignidad, ¿verdad? Es el sentir interior que nos hace producir el Espíritu Santo desde adentro de nosotros, queridos niños, ¿vale? Y la bondad, queridos niños, es la manifestación exterior de la benignidad que ya ha sido producida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se manejan estas dos características del Espíritu Santo? Bueno, primero, el Espíritu Santo nos hace sentir por dentro que debemos ser buenos, que debemos de comportarnos bien, que debemos ser respetuosos, pero la bondad es la manifestación, es el hacer, no nada más el sentir dentro de nuestro corazón, de nuestro interior, sino que esa benignidad debe de exteriorizarse. Debemos de hacerlo, de verdaderamente ser, ¿verdad? Bondadosos y benignos con los demás, con nuestros hechos, ¿verdad? Que tanto la benignidad que está creciendo en nosotros, que está produciendo el Espíritu Santo, nosotros podamos entonces exteriorizarlo con los demás, ¿verdad? Entonces, la benignidad es el sentir, la bondad es el hacer, ¿ok? Las personas que poseen estas características ¿O qué producimos esta característica en nosotros? Que es el Espíritu Santo quien produce este fruto precioso. Recuerden que nosotros, por nosotros mismos, queridos niños, no podemos hacer esto. No podemos ser buenos por nosotros mismos. No podemos ser pacientes por nosotros mismos. No podemos amar por nosotros mismos. No podemos tener benignidad y ser bondadosos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él sea produciendo en nosotros este hermoso fruto. El querer ser obedientes, el querer responder con amor, el querer compartir lo que tenemos con otros, el querer ser pacientes, ¿verdad? El querer ser misericordiosos, no solamente el querer, sino el hacer. ¿Verdad? ¿Recuerdan aquella, parábola que vimos sobre el buen samaritano? Porque también déjenme decirles que hay bondad y benignidad falsa, ¿verdad? Puede haber bondad y benignidad falsa, porque podemos ser benignos y bondadosos, pero nada más con los que queremos, con los que nos aman, con los que nos tratan bien, con los que recibimos favores, ¿verdad? Pero con las demás personas que probablemente, ¿verdad? Nos están, dando algún problemita o que no nos caen muy bien, o que no queremos estar cercos de ellos, con ellos no quiero ser misericordiosos. Con ellos no me nace ser misericordiosos, con ellos no me nace el amor. Y esto no es así, queridos niños, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de amar a todos y aún a los que nos persiguen, a los que nos molestan, a los que hablan mal de nosotros, a los que se portan mal con nosotros. Dice el Señor que debemos amar a todos, inclusive a estas personas. Y debemos también demostrar el fruto del Espíritu de bondad y benignidad con aquellas personas también. Porque Jesús lo hizo, queridos niños. Él nos dejó el ejemplo. Él amaba a las personas, aun que lo molestaban, aun que decían mentiras de él, aun que aún así, ¿verdad? Que todas esas personas, ¿verdad? En ese momento, las personas que se encontraban ahí cuando lo estaban crucificando, todas esas personas, Dios les hizo el bien, Dios los amaba y Dios hizo mucho bien en toda esa gente. Y aún así, decían ahí al pie de la cruz, ¿verdad? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero en ese entonces, Dios no pagó mal por mal. ¿Recuerdan que dijo estando ahí en la cruz? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen.
Y además Dios también estaba muriendo por toda esa gente, aún a pesar que estaban saliendo de sus labios, crucifíquenlo, crucifíquenlos. Dios también tuvo amor para esas personas y también murió por esas personas, porque Él era todo amor, queridos niños. Él tenía esta cualidad en su vida. Él era benigno, él era bondadoso. Siempre fue bondadoso con toda la gente que se cruzó en su camino con él. Siempre tuvo bondad. Él cuando veía a una madre llorar por un niño que había fallecido, él iba y consolaba a esa madre. Y a veces hasta resucitaba a las personas para devolverles la paz y la tranquilidad a esa madre. Cuando veía a un ciego, donde toda la gente pasaba y lo ignoraba, él lo veía y sentía misericordia por ese ciego y se acercaba y le devolvía la salud. Cuando veía a los niños que quería acercarse y que los demás los aventaban, Dios decía, déjenos, déjenos que vengan a mí, porque yo los amo y son importantes para mí. Él era la benignidad y la bondad, queridos niños. Y también Él quiere que seamos nosotros benignos y bondadosos, que no nada más lo sintamos adentro, sino que también lo reflejemos, lo hagamos. Seamos misericordiosos con nuestros hechos y no nada más el sentir, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir que tenemos que ser buenos, porque tenemos la bondad dentro de nosotros. Jesús es la bondad, Jesús es la benignidad. Y si Jesús está en nosotros, debemos de ser bondadosos y benignos. Y no solamente el sentir, sino el hacerlo, queridos niños. ¿Vale? ¿Recuerdan también la parábola que les comentaba sobre el samaritano? ¿Recuerdan las dos primeras personas que pasaron? Era un sacerdote y un levita. Ellos conocían la ley de Dios, queridos niños. Sabían las cosas de Dios. Sabían que tenían que ayudar al prójimo. Por supuesto que lo sabían porque se sabían la ley. La ley de Dios la sabían muy bien, pero ellos eran bondadosos con los que querían, no con los que necesitaban, queridos niños. Pero tenemos el ejemplo, ¿verdad? Del samaritano. El samaritano, el Espíritu Santo le hizo sentir que necesitaba ayudar a esa persona. Y no solamente se quedó en el sentir, se bajó de su caballo, de su burrito, y fue y ayudó al samaritano, ¿verdad? Ayudó al que lo habían golpeado. A esta persona bajó y no solamente lo ayudó, le vendó, le dio la capa para que se tapara porque estaba desnudo. No solamente le ayudó y lo dejó tirado, no, queridos niños, sino que lo levantó todavía, lo puso en su caballito y lo llevó a un mesón para que le dieran los cuidados necesarios que necesitaba esta persona. Y aún pagó lo que se llevó por las curaciones de este hombre que había sufrido en manos de ladrones. Este hombre samaritano tenía bondad y no solamente la sintió en su corazón, sino que se bajó del caballo y actuó, queridos niños. Eso es, por eso estas dos características van ligadas, queridos niños. No podemos ser solamente benignos sin bondad. No podemos ser bondadosos sin la benignidad. Por eso estos dos frutos van ligados, queridos niños. Porque si tú eres benigno, tienes que ser bondadoso. Porque la benignidad se siente, pero la bondad se hace, se actúa. Se actúa, queridos niños, ¿vale? Si yo ya tengo muchos juguetes que ya no uso y entre mis compañeritos, pues hay niños que no tienen juguetes y a veces nada más se quedan viendo, jugando a los demás niños que tienen juguetes porque ellos no tienen. Pero si tu corazón te hace sentir que esos juguetes, ¿verdad? Ya no los usas y que te gustaría darlos a otros niños, es porque el Espíritu Santo te está poniendo esa benignidad en tu ser, ¿verdad? Te está haciendo sentir algo, que hagas algo bueno por aquel niño que no tiene. Y entonces, la bondad se refleja cuando agarras una bolsa, ¿verdad? Y entonces le dices a mamá, mamá, quiero regalarle estos juguetes a fulanito que no tiene o que no tiene papá.
¿verdad? Porque luego la mamá trabaja solita para darles y a veces no le alcanza mamá para comprarle todo lo que los niños quieren, ¿verdad? Y entonces si yo tengo esos juguetes, pues la bondad te hace sentir que debes de alzar esos juguetes en una bolsa y ir y dárselos a tu compañerito que no tiene. ¿Ok? Entonces es el sentir y el hacer, queridos niños, ¿vale? Y cuando una persona tiene tanto la benignidad y la bondad, queridos niños, esas personas son pacíficas, gentiles, no son rencorosas, son amables y muestran simpatía a los que sufren y se empeñan en resolver los problemas de los demás. No los dejan a su suerte, como el samaritano no dejó a su suerte a la persona que estaba herida tirada. No, ¿verdad? No solamente le dio la capa, no solamente cubrió sus heridas y lo dejó tirado y dijo, bueno, ahí te dejo. Espero que te compongas y espero que ya cuando te puedas caminar, pues puedas irte a tu casa. No, ¿verdad? No lo hizo así. Él se empeñó en dejar en buenas manos a este hombre que estaba golpeado, queridos niños. Lo llevó a un lugar seguro donde una persona se hiciera cargo de estarle limpiando sus heridas continuamente hasta que cerraran. Y aparte pagó, ¿verdad? Los servicios que este mesonero hizo con el hombre que estaba herido, queridos niños. Y todavía le dijo, ¿verdad? Guárdame mi cuenta y cuando yo vuelva, te pagaré lo que gastaste por este hombre. Esa es una persona que tiene benignidad y bondad en su corazón, queridos niños, en su vida, ¿vale? Y miren, por lo general los seres humanos somos bondadosos, como les decía, con familiares, amigos, o mejor dicho, ¿verdad? Únicamente con las personas que nos quieren, que hacen algo por nosotros, que están al tanto de nosotros, ¿verdad? Solamente somos buenos o bondadosos con esas personas. Pero como les dije, Jesús nos dijo que debemos de ser bondadosos no solamente con los que nos aman, sino con las personas que no nos aman. Que a la mejor, ¿verdad? Nos lastiman o que a veces decimos: "Ay, no quiero ver a esta persona", pues la tenemos que ver. Porque las personas que pasaron, el levítico y el sacerdote, ni siquiera dice la palabra de Dios que volvieron sus ojos a la persona que estaba herida, sino que pasaron de largo. Y a veces nosotros nos gusta que nos ayuden, ¿verdad? Que nos amen, que nos ayuden, que sean misericordiosos con nosotros. Pero a veces nosotros no queremos ayudar a las demás personas, pasamos de largo ante su necesidad. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que tengamos benignidad y que seamos bondadosos, que sintamos el ayudar y que lo hagamos, ¿vale? Que hagamos las cosas, que no solamente se quede en el sentir, sino que nues- ese fruto precioso se active en el hacer, queridos niños. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie en mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de los hombres. Romanos 12:17. Si ellos son malos con nosotros, no paguemos el mal con mal, diciendo, bueno, pues él me hizo esto, pues ahora verás, voy a pensar con qué me voy a desquitar, pero de que me la pagas. ¿Verdad? Dice el Señor que no debemos de hacer esto, queridos niños. Nunca debemos de devolver el mal por el mal. Si ellos fueron malos con nosotros, nosotros regresemos ese mal en amor, en misericordia, en olvidarte de lo que te hizo. Si fue grosero, si te lastimó, pues procura olvidarlo, porque Jesús está en tu corazón. Jesús olvidaba las ofensas, queridos niños. Él no guardaba las ofensas en su corazón. Él no las guardaba. Él las olvidaba y amaba a las personas, queridos niños. ¿Vale? Y eso es lo que Él quiere con nosotros. Que no paguemos mal por mal. Que si nos hicieron esto, que si nos molestaron, que si nos dijeron esto, que si hablaron mal de nosotros, nosotros no hagamos lo mismo. No lo hagamos porque Jesús nos los está diciendo. No pagues mal, querido hijo. No lo pagues. Recuerden que Jesús
es el que ve por nosotros. Él es el que da la venganza. Nosotros, dice el Señor, no lo hagan. Ustedes entréguenme todo en mis manos y yo arreglaré el asuntillo con esta persona. Pero ustedes dedíquense a no ser rencorosos, a no pagar mal por mal, a no devolver, ¿verdad? La cachetada, el golpe, la grosería, la mirada fea. No, sino que nosotros volvamos amor, queridos niños, compasión, ¿vale? Oración por ellos, ¿vale? Porque tal vez necesitan a Dios en su corazón, necesitan que Dios esté en su vida para que también ellos puedan ser bondadosos y benignos para con otros, ¿vale? Entonces, recuerden no pagar mal por mal, sino ser benignos y bondadosos con todos. El ser humano al ser benigno y bondadoso, queridos niños, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros este fruto delicioso en nuestra vida cristiana, nosotros estamos conociendo mejor a Dios, ¿vale? Cuando nosotros dejamos que la benignidad y la bondad se desarrolle en nosotros y trabajemos en ella y no solamente lo sintamos, sino que también hagamos, ¿verdad? Con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros estamos conociendo más a Dios y además poseemos una vida de felicidad. Cuando nosotros sabemos que hicimos algo por alguien, queridos niños, nos sentimos felices, ¿vale? Aunque muchas veces nuestros actos no sean tomados en cuenta, queridos niños. Pero cuando nosotros somos, en el nombre de Dios, benignos, bondadosos, ayudamos a otros, eh, inclusive con solo ayudarle a alguien cargar sus bolsas, eso es ser bondadoso, queridos niños. El darle a alguien una limosna, unos centavitos a aquella persona que está sentado ahí pidiendo unos centavitos, o si tú tienes algo, algún pancito, ¿verdad? Que llevas entre tus cosas, pues darle un pancito a esa persona para que sacie su hambre, ¿verdad? En esos momentos. Eso es ser bondadosos. El ayudar a mamá en la casa, eso es ser bondadosos. El ayudar a limpiarle a tu animalito ahí donde tienes a tu gatito, a tu perrito y lo haces con amor, eso es ser bondadoso, ¿vale? Y aunque muchas personas, ¿verdad? No, no, no tomen en cuenta nuestros actos de bondad y de benignidad, nosotros no debemos de dejar de hacerlo, sino darle gracias a Dios de que podemos hacer, de que pudimos contribuir a una sonrisa, de que pudimos contribuir a la paz de alguien, porque suplimos alguna necesidad que necesitaba esa persona, ¿verdad? Y nos hace sentir a nosotros felicidad, porque Jesús está en nosotros y cuando hacemos eso, Jesús sonríe y nos hace sentir que estamos felices, gozosos, porque hicimos a alguien feliz, porque hicimos un acto de bondad, porque hicimos un acto de benignidad, ¿vale? Y aunque no, ¿verdad? Aunque muchos no tomen en cuenta esos actos, nosotros nunca debemos de dejar de ser bondadosos y benignos. ¿Sabes por qué? Porque dice Mateo 5:7, queridos niños, escuchen, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mientras más nosotros seamos misericordiosos y bondadosos con otros, nosotros también seremos, ¿verdad? Y alcanzaremos misericordia por medio de otros, por nuestro Señor Jesucristo, porque Él pondrá a otros cuando nosotros nos encontremos en necesidades, en problemas. Entonces, Dios va a hacer que otras personas sean misericordiosos con nosotros y nos ayuden en esos problemas donde nosotros estamos, ¿verdad? En problemas, tristes, ¿verdad? Y el Señor manda a otros para que otros nos ayuden a nosotros. Esa es la cadenita, queridos niños. Ayudar a otros, ¿verdad? Y cuando nosotros nos encontramos en dificultades, entonces encontraremos y Dios pondrá a otras personas que nos ayuden a nosotros en nuestros problemas.
Por eso esta parte de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, los bondadosos, los benignos, porque entonces ellos también alcanzarán misericordia, bondad y benignidad, ¿vale? Entonces, no dejemos de ser benignos y bondadosos nunca, queridos niños. Aunque nunca nos tomen en cuenta los actos, nosotros no tomemos en cuenta eso, porque el que lo toma en cuenta es Dios, queridos niños, porque Él está viendo que estamos en el camino correcto y estamos haciendo lo que su palabra dice, queridos niños. Y recuerden que Jesús está con sus justos, los que hacen su voluntad, queridos niños, ¿vale? Y bueno, ¿cuántos de nosotros somos buenos todo el tiempo? Nadie, ¿verdad? Nadie de todos nosotros es bueno en todo tiempo. Es muy fácil, eso sí, es muy fácil hacer el mal, el ser groseros, el ser desagradecidos o desagradables con nuestra familia o con nuestros amigos. Eso es muy fácil, porque somos inclinados a hacer el mal. Pero la lección de hoy, queridos niños, nos está ayudando a ser mejores y nos ayudará a ser mejores. ¿Y cómo podemos aprender más sobre la benignidad y la bondad? ¿Cómo podemos ser bondadosos? ¿Cómo podemos ser benignos? Pues solamente podemos, queridos niños, leyendo su palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos dice cómo debemos de comportarnos con los demás. Como ya vimos dos versículos hoy, ¿verdad? Hoy vimos que dice la palabra de Dios que no paguemos mal por mal. Y también nos dice que somos bienaventurados cuando somos benignos, cuando somos bondadosos, cuando somos misericordiosos, porque trae promesa, porque también nosotros alcanzaremos misericordia, bondad y benignidad. ¿Vale? Solamente podemos aprenderlo en la palabra de Dios. Por eso es importante, queridos niños, no me cansaré de decirlos en cada lección, que es importante leer tu palabra, estudiarla, leer la palabra de Dios, porque ese libro sagrado nos los dejó el Señor para que nosotros vivamos una vida de paz, una vida de amor, una vida de paciencia. Si no la leemos, pues no se podrán desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida, queridos niños. Pero si nosotros continuamente leemos nuestra palabra de Dios, la estudiamos como lo estamos haciendo ahorita en su discipulado, entonces aprenderemos cada día a ser benignos y bondadosos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, somos salvos, queridos niños. Y entonces tu Espíritu Santo vivirá en nosotros, vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces sí podemos ser personas que manifiesten la benignidad y la bondad a las demás personas. Esto significa que entonces seremos buenos todo el tiempo, guiados por el Espíritu Santo, queridos niños, porque nosotros mismos, queridos niños, no podemos ser buenos todo el tiempo, porque siempre nuestra carne está inclinada siempre a hacer el mal. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos dos opciones, portarnos bien o portarnos mal. Y a veces se nos hace más fácil portarnos mal que portarnos bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros elegimos abrir el corazón y dejar entrar a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, decirle, Señor, aquí está mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador, aquí está mi vida, arréglala, ayúdame a ser bueno, ayúdame a ser bondadoso, ayúdame a ser benigno, ayúdame a tener paz, ayúdame a dar el amor verdadero, Señor. Ya no quiero dar ese amor que es envidioso, que es amor nada más cuando yo quiero dar amor. El amor se da, queridos niños, el amor de Dios no es jactancioso, no es envidioso, no es un amor, ¿verdad? Que podamos tener, hoy sí te doy amor, hoy no te doy amor, convenenciero. Sino el amor de Dios es un amor total, queridos niños, un amor que se da sin que tú recibas. Ese es el amor verdadero, ¿vale? Un amor
que se da, sin que tú quieras recibir algo a cambio, porque el que te lo va a retribuir es Jesús. Aunque las otras personas no te lo retribuyan, Jesús te lo va a retribuir, queridos niños. Mientras nosotros demos el verdadero amor, Jesús nos dará lo necesario, queridos niños, ¿vale? Y cuando nosotros entregamos a Jesús y le damos permiso a Jesús que entre a nuestra vida y que sea el Señor y Dios de nuestra vida y el Salvador de nuestra vida y aceptamos su sacrificio que vino a hacer en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, entonces, queridos niños, Él pone de su espíritu en nosotros y ese Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos está ayudando, ¿verdad?, a desarrollar ese fruto delicioso en nuestra vida. Y teniendo al Espíritu en nosotros y dejándolo actuar diariamente en nuestra vida y siendo blanditos a la voluntad de Dios, por supuesto que podemos ser buenos todo el tiempo, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer todo el tiempo cosas buenas. El Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer lo malo, no nos va a hacer pagar mal por mal, no. El Espíritu Santo nos va a hacer dar bien por mal, ¿vale? Él es el que nos va a guiar todo el tiempo a hacer lo correcto, queridos niños. Sí, pero si verdaderamente dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, queridos niños, porque ya hemos hablado muchas veces que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, fallamos una y otra vez. Pero cuando dejamos las cosas en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo que guíe nuestra vida, entonces estaremos haciendo siempre lo correcto, queridos niños, ¿vale? Y solamente a medida que conozcamos más y más a Dios, podremos entonces estar siendo guiados por el Espíritu Santo y entonces seremos benignos y bondadosos, ¿vale? Y entonces estas dos características se convierten en parte de lo que somos. Y con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, nos dará el poder para ser buenos, queridos niños. ¿Vale? Pero esto solo es posible si creemos y confiamos en Cristo Jesús para nuestra salvación. Y bueno, ¿y por qué debemos ser bondadosos y benignos? Bueno, porque Dios es nuestro ejemplo. Él es nuestro Padre y Él es nuestro ejemplo. Y porque Él es un Dios de gran bondad. Y una de las principales formas en que vemos la bondad en nuestro Dios Todopoderoso y Padre Celestial es a través de su perdón. Él aún que seamos malos, que nos portemos mal, cuando venimos a su presencia y le pedimos perdón, Él nos extiende su perdón bondadoso y misericordioso. Él siempre tiene bondad en sus manos y perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, queridos niños. Él es el Dios de bondad, queridos niños. Y si Jesús está en nosotros, la bondad también está dentro de nosotros, queridos niños, y necesitamos trabajar en ella. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque el Espíritu Santo nos da el poder para ser benignos y buenos. ¿Ok? Debemos amar y ser misericordiosos, tal como lo es nuestro Padre Celestial. Un niño bondadoso, queridos niños, un niño bondadoso y benigno siempre hace lo siguiente. Escucha, se preocupa por los demás, tiene paciencia, es perdonador, ama sin condiciones, es generoso, tiene empatía con los demás, es respetuoso, es honrado, es sensible ante las necesidades de las personas, es amable, amoroso y alentador. Estas son las cualidades de una persona bondadosa y benigna, queridos niños. Porque si en nosotros está el fruto de la benignidad y, y de la bondad, nosotros tendremos estas cualidades, ¿ok? Pero un niño que no es bondadoso, que no es benigno, hace todo lo contrario.
Un niño que no tiene bondad y que no es benigno, no le interesa lo que pasa alrededor de él. No le interesan las cosas de los demás. Es rencoroso. No comparte sus cosas con los demás. Se muestra indiferente ante los demás. No respeta a las demás personas, ni a sus padres, ni a sus hermanos. Miente constantemente. Toma lo que no es suyo, que se le llama esto robar, queridos niños. Un niño que no es bondadoso, estas son sus características, ¿vale? No le interesa nada y guarda rencor en su corazón, es envidioso, se muestra indiferente como el levita y el sacerdote, que se mostraron indiferente ante el problema de esta persona que había sido, ¿verdad? Golpeada, robada y tirada ahí en el suelo. Y estos hombres pasaron indiferentes. Eso es ser indiferente ante el dolor de los demás, queridos niños, ¿vale? ¿Cuál niño quiere ser, queridos niños? ¿El niño que es bondadoso o el niño que no tiene bondad en su corazón? Es necesario que trabajemos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria la bondad y la benignidad, queridos niños, porque nosotros como hijos de Dios siempre debemos demostrar a los demás que somos personas que amamos, que ayudamos, que somos misericordiosos, que nos duele el dolor de otros y que reflejamos a Jesús en nuestra vida. Y no olvidarnos nunca de orar siempre para pedirle a Dios que nos ayude a ser bondadosos, a ser benignos con los demás y que si hay algo en nuestra vida que nos impide ser benignos y bondadosos, y que debemos cambiar, que sea Dios perfeccionándonos cada día para que podamos entonces ser buenos y benignos para con todos nuestros prójimos, así como Dios lo es con cada uno de nosotros, queridos niños. ¿Ok? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Esa fue nuestra lección. Hoy estudiamos sobre la característica del fruto del Espíritu, sobre la bondad y sobre la benignidad. Vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por el estudio del día de hoy, por la enseñanza del día de hoy, Padre. Hoy hemos aprendido, Padre, que debemos de ser benignos y bondadosos y que estas dos características del fruto del Espíritu no puede ir una sin la otra. Siempre deben de ir ligadamente las dos para poder ayudar a nuestro prójimo, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, la Biblia, porque tu palabra dice, mi Dios, que tu palabra es para instruir, para enseñar, para redarguir, Padre, para que al fin de todo esto, Padre, seamos hombres, mujeres y niños capacitados para hacer el bien, Padre, preparados para hacer el bien a otros, Padre. Eso es la importancia de leer la palabra de Dios, tu libro sagrado, la Biblia, Padre, porque en ella encontraremos la instrucción necesaria, Padre, para poder saber ser buenos, para saber ser bondadosos, para saber ser benignos, para saber dar el amor verdadero al prójimo, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a cada día, Padre Santo, estar bajo tu voluntad, Padre, y estudiar continuamente tu palabra, Padre, porque en ella encontraremos esa instrucción, Señor. Encontraremos esa enseñanza necesaria, Padre, para caminar el camino correcto, Padre, para que, Padre, vivamos, Señor, agradecidos, Señor, para que vivamos también agradándote continuamente, Padre, porque un hijo cuando te agrada, Padre, tú eres feliz, Padre. Ayúdanos a ser bondadosos, a ser benignos, Padre, que no solamente, Padre, sintamos, Señor, el ser bondadosos, que no solamente sintamos en nuestro ser la misericordia, Padre, porque hay veces que nos duele, sí, nos duele cuando vemos sufrir a alguien, que nos duele cuando vemos que alguien es malo, que vemos cuando la maldad se multiplica. No solamente es el sentir,
sino que tú nos pides que actuemos, Padre, que hagamos, Señor, algo, Padre, y que actuemos, Padre, que ayudemos con lo que tengamos, Padre, que abracemos al que llora, que le demos un consejo al que lo necesita, que le demos una sonrisa al que lo necesita. Y si tenemos algo que nos sobre, Padre, que tengamos algo, Padre, en nuestras manos para ayudar a otro, Padre, lo hagamos, Padre Santo. Que cuando veamos a alguien sufrir, no nada más sintamos, ay, pobrecito, sino que actuemos, Padre. Porque esa es la verdadera benignidad y la verdadera bondad, Padre Santo. Que no solamente se quede en el sentir, Señor, sino que actuemos, Padre. Que actuemos y que ayudemos, Señor, verdaderamente al que sufre, al que le duele algo, Padre, necesitado, Señor, al que no tiene que comer, Señor, al que sufre, Padre, que podamos, Señor, exteriorizarlo, Padre, y que podamos ayudar, Padre Santo, y no solamente que se quede en el sentir, Padre. Gracias te damos, Padre, ayúdanos, Señor, a desarrollar, Padre, esta característica del fruto del Espíritu, Padre. Que podamos ser buenos, Padre, que podamos ser benignos, Señor, con todos los demás, Padre Santo, que en nuestro corazón, Padre Santo, podamos, Señor Dios Todopoderoso, no solamente el sentir, sino el hacer, Padre Santo, el ayudar, el poder, Señor, eh, dar de lo que nosotros tenemos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es verdad y es muy clara, Padre, y nos enseña, Padre, a ser personas de valor, personas, Padre, que, que verdaderamente, Señor, amen, Señor, a las personas, Padre. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Ayúdanos, Padre mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor. Que sea Él el que nos guíe, Padre, y que seamos sensibles a su voz, a su trato, Padre, para que entonces nosotros podamos exteriorizar, Padre, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en el exterior, Padre, en el interior, Padre, porque el Espíritu Santo nos ayuda, Señor, nos constriñe, nos enseña, nos capacita, Padre, pero necesitamos esa capacitación y esa enseñanza que el Espíritu hace en nosotros. Necesitamos también, Señor, actuar, Padre. No solamente que se sienta en el sentir, sino que actuemos, Padre, que hagamos las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tu palabra dice, Padre. Dice tu palabra, mi Dios, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Tu palabra dice, sacrificios no quiero, obediencia es lo que yo quiero. A ti te agrada la obediencia más que los sacrificios, Padre, porque de nada vale, Padre, que hagamos mil cosas, Padre, mil cosas en tu obra, Padre, pero si no lo hacemos, Padre. Si no actuamos, si no vemos el sufrimiento del que sufre, si somos rencorosos, si guardamos cosas en nuestra vida, Padre, no estamos haciendo las cosas como tú quieres, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu hermosa palabra, Padre. Que seamos obedientes, Padre. Que nos esforcemos día a día, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Ayuda, Señor, a cada niño. Ayuda a cada jovencito, Padre. A cada joven, Padre, en donde quiera que se encuentre, Padre. Que tú seas, mi Dios, todo aquel, Padre, que ha tomado su decisión, Padre, de seguirte. De que tú seas su Salvador, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, obedientes, Señor, a lo que tú nos exiges, Padre, a lo que tú nos dices en tu palabra, Padre, y a todo aquel, Padre, que aún no te conoce y que no ha tomado su decisión, Padre, de aceptarte como tu Salvador, Padre. Que tú seas, Señor, que tu Espíritu sea, Señor, convenciéndolo de pecado. Que tu Espíritu sea, Señor, tocando las fibras de su corazón, Padre, para que Él también pueda, Señor, conocerte y pueda cambiar y transformar su vida, Señor, en un ser, Señor, bondadoso, benigno, amoroso, Padre Santo, para con los demás, mi Dios. Ayúdanos cada día, Padre. Y gracias por la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.
Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bendiciones.